Bien, mis hermanos, pues quisiera evidentemente dar razones del título que he colocado en este video, pero anunciarles que quizá, aunque es importante este tipo de temática, no va a ser lo más importante. Lo más importante en realidad es empezar a dar algunas líneas de discernimiento ante este gran año que ha inaugurado el Papa Francisco como el año de San José. Pero bueno, vamos a entrar primero con respecto al título. Quisiera nuevamente reiterar el sentido del término franciscofóbico que yo le doy, que es un católico que critica por sistema, es un crítico sistemático del Papa Francisco, sistematización que termina forjando en estas personas pues una visión prejuzgada respecto al Papa Francisco. Ya toda la lectura que dan a lo que hace, a lo que dice, a sus gestos, a todo absolutamente lo pasan primero por el filtro de sus prejuicios. No hay una docilidad, una honestidad como para reconocer el flujo del Espíritu Santo a través de lo que dice, hace el Papa Francisco. Siempre es desde esta mirada crítica, ¿verdad? Evidentemente, esto, como yo le suelo decir, hace que se les atore en el cogote el poder reconocerle lo bueno que hace el Papa Francisco, ¿no? Entonces, es interesante ver la reacción de los franciscofóbicos respecto a esta decisión del Papa Francisco. La primera, tenemos a los franciscofóbicos más recalcitrantes, que no le están criticando, porque ya sería el colmo criticar que se dedique un año a San José, que se le dedique este año en este contexto de pandemia, en este contexto de tantas crisis al interior y al exterior de la iglesia, que se dedique al patrono custodio de la iglesia, que lo han dicho los papas anteriores, como es San José. Ya sería el colmo que como católicos criticaran como mala decisión esto que ha hecho el Papa Francisco. Pero se quedan callados. Simplemente se están quedando callados ante esta gran decisión del Papa Francisco. Hay otro tipo de franciscofóbicos que no se pueden quedar callados porque en realidad es una decisión muy providente y sabia y lo han externado públicamente. Pero empiezan a usar un lenguaje no claro, y esto es irónico porque ellos que continuamente critican al Papa Francisco de poca claridad, verlos que se quedan en abstracciones, en generalizaciones. Me explico. Ves católicos franciscofóbicos diciendo, demos gracias que la Iglesia ha decidido que este año sea dedicado a San José. O anuncian, la Iglesia ha decidido un año para San José. Así, la Iglesia, en general, en abstracto. No están diciendo mentiras, porque es cierto. Pero en la Iglesia esta decisión no pasó en abstracto, fue a través de una persona concreta que es iglesia, que de hecho es cabeza de la iglesia aquí en la tierra. Entonces, en este sentido, ¿por qué no mencionan el Papa Francisco? No, se quedan en términos, o sea, no son tan cínicos como los que se han quedado callados, como que no ha pasado nada, sino que reconocen el beneficio de este año dedicado a San José, pero intentarán de que no aparezca el nombre de Papa Francisco. ¿Por qué será? ¿No es esta una prueba precisamente que hace ver su franciscofobia? Hay un tercer nivel de franciscofóbicos que con un poquito de más humildad respecto a estos dos primeros perfiles, sí reconoce que el Papa Francisco ha hecho una buena decisión con esto de declarar este año de San José. Pero ¿dónde viene la parte de la franciscofobia? Y me da un poco de risa, ¿eh? Porque la verdad, porque he visto declaraciones como más o menos estas, ¿verdad? El Papa Francisco ha declarado este año de San José, una decisión muy buena. Esto es gracias a las oraciones que estamos haciendo por la conversión del Papa Francisco. Esto es gracias a las oraciones que estamos haciendo
para que el Papa empiece a tomar buenas decisiones, es decir, como que si uno más tocara malas decisiones, etcétera. O sea, tú dices, estos ya reconocen la fiesta, digo, la decisión, muy buena. Se atreven a decir y declararle que evidentemente es fruto del Papa Francisco. Pero no está sobre el Papa Francisco. El Papa Francisco ha hecho esta buena decisión gracias a las oraciones que nosotros estamos haciendo por su conversión. Para que, en pocas palabras, deje de ser un hereje y se empiece a encarrilar de nuevo. Dios mío. ¿Saben? Cuando yo veo ese tipo de comportamiento, hermanos, pienso como... Bueno, ya les he externado en mis redes sociales que les he dicho que muchos de estos católicos franciscofóbicos o muchos de tinte conservador o tradicionalista, que generalmente son los primeros que critican al Papa Francisco con respecto a materia de doctrina social de la Iglesia, que les dice al Papa Francisco marxista, socialista, etcétera, etcétera. Entonces, son estos mismos franciscofóbicos que, por ejemplo, si viene una crítica de un no creyente o de un protestante, por ejemplo, sobre las mentadas riquezas de la Iglesia, para pronto ellos sacan: ¿tú sabes que la Iglesia es la que más ayuda a los pobres? Y están diciendo bien, y es una buena defensa de la Iglesia, porque no hay institución que ayude más a los pobres que la Iglesia Católica en el mundo entero. Pero es ahí donde les digo, oye, no saludes con sombrero ajeno, que ciertamente estás diciendo una verdad. La Iglesia es la que más ha ayudado en toda la historia a los pobres, pero tú eres el primero que critica al Papa Francisco cuando pone en un lugar central a los pobres, cuando es fiel a aquello que desde los primeros siglos la Iglesia ha defendido, que es la opción preferencial, no exclusiva, eso es teología de la liberación, pero preferencial por los pobres. Tú eres el primer crítico de eso. Ah, no, pero como viene la crítica por parte de un ateo y un protestante sobre las supuestas riquezas, pues ahí sí saludas con sombrero ajeno, ¿ah? Y una cosa que ni siquiera tú defiendes al interior de la propia Iglesia. Eres crítico de eso. Pero no solamente eso, hermanos. Uno dice, bueno, listo, ya, pues que presuma, pues porque finalmente el gran testimonio de tantos santos en la caridad que tiene la Iglesia es para sentirse orgulloso de ser católico. Pero estos, de forma bastante purista, no toman la parte de responsabilidad respecto a los malos católicos que también se ha tenido en la historia de la Iglesia. No, esos son falsos católicos. O sea, no me mezclen con ese tipo de gente. A mí nomás mezclenme de beatos para arriba, ¿eh? De beatos santos para arriba. O bueno, chance y de venerables o siervos de Dios para arriba. Ahí sí mézclenme. Ahí sí yo le entro a la fiesta, ¿va? Aunque estoy muy lejos de la santidad de esos santos, beatos, venerables o siervos de Dios, pero de eso sí mézclenme. Pero no me mezclen con el antitestimonio de otros católicos. En pocas palabras, estos franciscofóbicos se dan el crédito de que esta decisión del Papa Francisco ha sido porque ellos han orado por la conversión del Papa Francisco. Ya ven, ya está agarrando fuerza nuestra oración, porque ya el Papa está tomando buenas decisiones, y vean. Pero no los he visto asumir que, suponiendo que el Papa Francisco ha tomado malas decisiones, ellos no tienen nada que ver, no tienen vela en ese entierro de las malas decisiones. Y es aquí donde vuelvo a sacar el gran testimonio de Santa Catalina de Siena, que ciertamente le leyó la cartilla al Papa de su tiempo, pero al mismo tiempo nunca le quitó no solamente su oración fuera de prejuicios, sino una oración con la ternura y el amor filial que debería tener un católico por el Santo Padre, independientemente de quién sea el Papa en ese momento. Es ese misterio de Petrino, en el cual confluye bastante la parte de la unidad en la Iglesia, o sea, no es cualquier cosa, y que el Santa Catalina de Siena por eso le decía al Papa de su tiempo, al tiempo que lo corregía con caridad, amor y ternura, el dulce Jesús en la tierra. Y no solamente eso, sino que Santa Catalina de Siena decía que la situación mala o terrible dentro de la Iglesia y la sociedad de su tiempo
eran a causa de sus propios pecados. Ella no saludaba con sombrero ajeno. Y si lo llegaba a hacer, también asumía que las cosas malas que están pasando en la iglesia habían sido por sus propios pecados. Eso lo explicó después muy bien Juan Pablo II en Reconciliatio et Penitentia, en donde habla donde hay una comunión de la gracia, pero también hay una comunión del pecado. Mis pecados, por muy pequeños que sean, han colaborado para el desastre al interior y exterior de la iglesia. Entonces, a estos que ahora presumen de decir, es que el Papa Francisco ha hecho esta excelente decisión gracias a que mi oración está logrando que se convierta, a que esté tomando buenas decisiones, yo no los he visto diciendo, yo soy el culpable de que el Papa Francisco haya tomado malas decisiones, si es que las ha tomado. Lo que ha hecho malo el Papa, más que culpa del Papa, es culpa mía, por mis propios pecados. Esa no la agarran. Y a esos franciscofóbicos les digo, ponte al espejo ante esta actitud tuya, hermano. Huele a Espíritu Santo el hecho de que te des crédito por lo bueno que ha hecho el Papa Francisco, porque es fruto de tu oración por su conversión. Y al mismo tiempo, cuando hace algo malo el Papa Francisco, solamente es culpa de él. O de los obispos, o de la curia. Pero ahí tú no tienes vela en el entierro. ¿No le suena un poquito esa oración del fariseo con el publicano? Gracias, Padre, porque no soy como este publicano, ¿eh? Hermanos, evidentemente sacaré más videos sobre este año. Se me ha metido en la cabeza inclusive empezar a escribir un libro, aunque ya con tantos que estoy escribiendo y todo esto, pero bueno, tengo solamente un año. Para mí es algo providente esto, porque sin lugar a dudas, el hecho de que San José se ponga como referencia este año, nos habla de la necesidad de silencio que necesita hacer la iglesia. Todos los miembros, santo silencio. Nos habla del papel fundamental que tenemos nosotros los varones. Y que solamente lo vamos a tener si verdaderamente nos comportamos como eso, como varones. Que haya masculinidad, que haya virilidad. Que sea dicho de paso, estoy viendo que muchos franciscofóbicos no tienen ni siquiera pantalones, virilidad. Hablo de varones. También hay mujeres franciscofóbicas, ¿va? Pero los varones, porque cuando yo les hablo de que sí, vamos a debatir públicamente al respecto de esto, de tantas calumnias, tantas difamaciones, tantas cuestiones de juicios temerarios que hacen con el Papa Francisco, no. Lo escupen desde su trinchera. Y no tienen los pantalones de hablar esto en público. Y estamos en el año de San José. Nuestro Señor, en su parte humana, aprendió lo que significa ser hombre de San José. Entonces, creo que este año San José nos habla de que es un año para profundizar en el silencio. Es un año para que especialmente los varones entendamos la gran y grave responsabilidad que tenemos en la iglesia y en el mundo. También la tienen las mujeres, pero sobre todo nosotros los varones. Nos habla del aspecto de la vida oculta de Nazaret que llamaba Charles de Foucault. Nos habla de tantas cosas. No me resta más que ponerles en la descripción un canto que yo compuse a San José en el 2013, si no mal recuerdo, que se llama Desapercibido, en donde salió fruto de meditar en esta figura de San José. Espero les pueda ir sirviendo esto como apertura a esta bendita decisión del Papa Francisco de declarar este año como el año de San José. Así que San José, ruega por nosotros, que Dios les bendiga.